Pues hoy pasamos un rato con Modesto López. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal Martín? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo y bueno, de pasar este ratito agradable. Para quien no lo sepa, Modesto López, bueno, yo creo que ya con las camisetas que tenemos aquí detrás ya tenéis una gran pista de qué equipos jugó en la Sociedad Deportiva Compostela, jugando Primera División en el Deportivo de La Coruña y también, pues como es lógico, siendo ourensano, jugando en Club Deportivo Desde Ourense. luego, faltaría más. Lo primero que te quiero preguntar es ¿por qué empezaste a jugar al fútbol? Bueno, pues mira, es una cosa que se dio en una circunstancia que es raro que se dé, pero bueno, estaba como siempre todos los niños jugando, pues allí yo vivía en una zona que había un campito así despejado y siempre me pasaba el día jugando allí a la pelota. Y después empecé a jugar al fútbol, digamos, ya de una manera un poquito mal, aparte de jugar con los amigos allí en ese campito, pues por medio de unos amigos del colegio, así para abreviar un poquito, un día me dicen, como jugábamos en los recreos y jugábamos allí, los partiditos, como todo el mundo en los recreos, y ellos habían hecho una prueba por el Orense Infantil y aquellas. Entonces, claro, como ellos veían que yo, bueno, le daba un poquito allí en los recreos y tal, y dicen, oye, tienes que venir conmigo con nosotros, que fuimos a hacer una prueba a Lorenzo y están haciendo para captar a los niños, a ver quién juega y tal. Y yo le dije en principio, no, no, la verdad que no me apetece, la verdad no me gustaría y tal. Pero tanto me comieron la cabeza, ven, tal, que tú juegas bien, no sé qué, tal. Y dice, bueno, pues voy con vosotros un día a ver qué pasa. Y bueno, nos quedamos cuatro. De los amigos todos que fuimos, nos quedamos cuatro. Pero fue gracioso porque lo que buscaban era un portero. Entonces yo había ido como a probar como portero. Y en esa circunstancia, pues me ficharon como portero. No como jugador, como portero. O sea, yo era hábil y tal, y entonces, bueno, iba parando alguna y le hacía falta un portero y al entrenador, en este caso, que también aprovecho para saludarlo si nos ve, a Marildo, de aquellas llevaba los infantiles y juveniles provinciales, y me cogió para el equipo, de los que seleccionaba, pues me cogió a mí, pero solo jugué un partido de portero. Después empecé a jugar de jugador, ya. ¿Y cómo Sí. fue ese cambio de portero a jugador? O sea, Pues ¿quién decide éramos ese dos, cambio? de los amigos que nos pillaron para jugar en infantil, uno era portero y yo iba como segundo. ¿Qué pasa? Que él empezó jugando, él, jugaba él, y a mí el entrenador, como veía que jugaba él, me metió a jugar. Entonces, cuando él se ponía mal o tal, pues me metía a mí. Y entonces pues empezó así la cosa. Y a partir de ahí empecé a jugar de jugador. Ya no me metió más de portero. Y siendo canterano del Club Deportivo Ourense, te llega la oportunidad de debutar con el primer equipo y debutas en Copa del Rey. Ese debut para ti, ¿qué significó? Bueno, pues eso, imagínate, para un chico como yo, que no pensaba ni por asomo llegar a jugar en un club deportivo orense, ni metas. De hecho, la etapa más bonita cuando fue la de juveniles, con mis compañeros, con Bercam, Uberza, bueno, infinidad de jugadores que llegaron al primer equipo y a jugar en segunda división. Y la verdad que para un chico como yo, que no esperaba ni llegar a ser futbolista, ni tal, me gustaba muchísimo. Pero bueno, vas cubriendo etapas de juveniles, infantiles, y te llega el momento, y bueno, ilusionadísimo de poder jugar con el equipo de tu ciudad, en el Estadio del Couto, que para nosotros era como el Bernabéu para los del Madrid. Pues imagínate, unos niños como nosotros, cualquiera que juegue ahí, pues fue lo máximo. Para mí fue lo máximo, no aspiraría a más ya. Y no sería hasta la tercera temporada en la que estás en el primer equipo, Sí. donde ya te asientas y ya eres una pieza importante en el club. ¿Qué cambio tuvo que haber para que sucediese, pues ya digo, esa solidez en lo que son los once? Pues mira, coincidió también una historia, porque resulta que de aquellas en los equipos de tercera división, es como ahora el tema de los sub-23 que tiene que haber, pues de aquellas era obligatorio en tercera división que todos los equipos tenían que jugar dos chicos 20 minutos de menos de 20 años, sub-20 le llaman. Entonces, pues de aquellas jugábamos en el Orense, que nos subieran de juvenil, subiera Bericam, Huerza, subieran... en principio creo que estábamos esos tres, no sé si había alguno más, que ahora a lo mejor no me doy cuenta. Y entonces dos teníamos que jugar titulares siempre, sub-20, porque era una norma que había. Sí. ¿Qué pasa? Que nosotros
en mi caso, en el Muerza, en Berica, ya no es que jugáramos los 20 minutos, es que jugábamos todo el partido. Ya éramos, digamos que los entrenadores ya contaban con nosotros, no porque fuéramos sub-20, teníamos 19 años, pero jugábamos todo el partido, o sea que ya nos verían condiciones para mantenernos en el equipo y todo. Y por esa circunstancia pues fue madurando nuestra trayectoria. Y a raíz de esa temporada te ficha el Real Club Deportivo de La Coruña. ¿Cómo te enteras de ese interés del Depor? Pues mira, también fue una circunstancia sorpresiva. Digamos que ese tercer año jugamos, que era en segunda B, era un grupo muy complicado porque descendían del sexto para abajo, era que había un grupo solo, era un grupo muy complicado. Hiciéramos un temporadón en el Orense porque había mucho Pontevedra, Ferrol, muchos equipos, y nosotros quedáramos salvados, quedáramos de quintos o sexto, no me acuerdo ahora, nos salváramos la categoría, hiciéramos un temporadón. Y bueno, nos fuimos de vacaciones, todos contentos, tal. Estaba Mario B de entrenador en ese año. Y nos fuimos de vacaciones, o sea, acabó la temporada, te vas de vacaciones, acaba, tal, pero bueno, aún era junio, final de temporada, aún estaba yo por Orense y tal, no me había marchado a ningún lado, estaba con mi familia. Y de repente recibo una llamada, de Modesto, tal, mira que te llaman del club, tal, no sé qué, tienes que venir aquí al club, que tenemos que hablar contigo, tal. Vale. Yo dije, bueno, ¿qué pasaría? Cualquier cosa. Y yo, ¿qué pasará? Dame a baixa o cualquier cosa de esto. Bueno, dije, a ver qué pasaría y tal. Bueno, ven aquí y tal. Entonces llegué al club, tal, hola, tal, José Ricardo, tal, los directores. Mira que resulta que tenemos una oferta por ti. Vino el Real Club Deportivo de La Coruña que quiere ficharte. Claro, yo me quedo. Y ¿cómo que me quiere fichar? Y dice, sí, te quieren fichar. Entonces, bueno, queremos hablar contigo, a ver si estás de acuerdo y tal. Y si tú estás de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo. Ya hablamos con ellos, tal, todo lo que respecta a tal, soles hablar contigo y mirar las condiciones. Y yo me puse nerviosísimo y tal, claro. Dijo, bueno, pues me tenéis que dar un día o dos para hablarlo con mi familia y ver lo que puede ser y tal. Entonces, bueno, al día siguiente ya todos estábamos de acuerdo, la familia y tal, bueno, es tu oportunidad, tienes que intentarlo, tal. Y dice, bueno, yo estaba contentísimo, Orense, lógicamente, de esto que no te quieres tal, no es como ahora, que si te vas ya a la primera, pero de aquella no, yo era muy reacio a salir de Orense y tal, porque estaba cómodo, contento, jugando, con mi gente, bueno, lo normal. Y entonces llego a casa y me dicen, tienes que intentarlo, adelante, y entonces nada, miramos las condiciones y tal, perfecto. Entonces nos cogimos, nos fuimos a Coruña y fue simpático, como anécdota, no sé si después hay que decir alguna, pero esta fue simpática. Llego allí a la Plaza de La Coruña, que le llaman allí, que tenían el Club del Depor, y entonces subimos para hablar con el presidente, tal, hola, qué tal, bueno, todo preparado y tal. Y hubo una anécdota que fue, yo se la cuento a todo el mundo, que no fue nada fácil, porque llegamos, entonces yo llevaba desde aquí ya el contrato preparado, las cantidades, bueno, estas cosas que se hacen, sí, todo estudiado, tal. Entonces cuando llego allí y viene el directivo de ellos, después de saludarlos, ya tenían la rueda de prensa preparada, con otro compañero que venía del Racing de Ferrol, Cayetano se llama, tenían todo preparado para dar el fichaje, tal, igual. Entonces llego allí, me presentan el contrato, empezamos a leer, ¿verdad? Yo empiezo a leer. Y yo digo, ostras, pero esto no es lo que hablamos en Orense, tal. Lo que nos habían dicho, tal, las cantidades no tenían nada que ver. Y dije, el secretario técnico, que era José Ricardo, en paz descanse, de aquellas, en Club Deportivo, José Ricardo, nos vamos. Así, tú imagínate, qué ignorancia de mí, nos vamos, porque voy gratis. Sí, después de pensar, hoy voy gratis. Y nos vamos, esto no es lo que acordamos, tal, esto nos están engañando aquí, tal. A veces ya tenían todo arreglado. Y dije, esto no es lo que hablamos y tal, nos vamos y tal. Entonces el directivo, ¿cómo? ¿Cómo que no es esto y tal? Igual. Para, a ver si me confundí yo, no sé qué, entonces se marchó y tal. Y entonces después vino con lo que era correcto. Y dijo, ostras, pero entonces, no, me confundí yo, que esto era de otra historia y tal, no sé qué. Bueno, quedó así la cosa. Sí. Bueno, pues ahora correcto, ahora está todo correcto, tal. O sea que imagínate qué situación de no poder firmar, a lo mejor.
de la ignorancia de mí, de aquella no había representantes, ibas Claro. con los directivos, si es un representante arreglaría, ya no entras tú casi para nada, y de aquellas, imagínate yo, de fichar por el Depor y decir, vámonos para casa, imagínate, bueno, es una circunstancia, una Claro. anécdota que se puede dar, y de aquellas se daba, y al final arreglamos bien, y fue lo mejor que me pudo pasar, ahí maduré un poquito ya como futbolista. Y en esa temporada que estás en el Depor, en la primera temporada, pues das un cambio de categoría, porque de pasar de jugar Segunda B con Club Deportivo Ourense, pasas a jugar Segunda División. ¿Tú cómo notaste ese cambio? Bueno, pues la verdad que fue un cambio brusco. O sea, ya al nivel de Segunda B que jugamos nosotros, teníamos un equipo muy orensano, con gente que viniera de Vigo, un equipo muy competitivo. Era muy buen equipo, con veteranos que aún hoy están ahí. Y teníamos un equipo muy competitivo y muy bueno, pero ya el salto de categoría fue espectacular. Yo, para mí, cuando me vi allí entrenando con los jugadores y todo, aparte había gente que había jugado ya en primera división y todo, en Mallorca, estaba Antonio da Costa, Sí. que está aquí de Ourense, que venían de jugar de primera, marcará Maradona, estas Sí, cosas. sí. Estuvo aquí Bueno, y tenéis pues, la entrevista por pues el nada, canal. Antonio, un saludo. Y claro, eran gente de muchísimo nivel. Claro, yo tenía 21 años, me veía allí entre ellos. Claro. Aquí lo único que tengo que hacer es correr, aprender y ganarme un puesto. Eso es lo que pensaba yo. Claro, estaba Eusebio Ríos, que venía ya de un entrenador con experiencia, ya con jugadores ya contrastados, había del Murcia, de todos los equipos. Entonces, claro, eran jugadores muy buenos. Entonces, para mí fue espectacular el llegar allí, empezar la pretemporada del Español, Maldonado, un central. Y había una plantilla espectacular. De hecho, ese año pues nos mantuvimos arriba y no hubo suerte, pero bueno, fue un año espectacular. Y jugué bastante, porque el míster ni me conocía, el Severino ni me conocía, o sea que jugué bastante, porque bueno, yo era muy de currar. Entonces, bueno, una vez que tal me ponía, pues oye, intentaba jugar lo máximo posible, normal. Y en el Depor estás 4 temporadas. Te quería preguntar, para ti, ¿cuál fue la más especial de todas? Bueno, pues digamos la más especial, digamos que fue la primera, que llegué con muchísima ilusión y vas aprendiendo que no es que estabas en Orense, que eras casi como el jugador mimado, que jugaba siempre, claro, protegido por los veteranos, y llegas allí y ya eres uno más, ya tienes que hacer otras cosas, imponerte, trabajar, que me trataron genial los veteranos de allí. Bueno, conmigo tengo que agradecerle, tengo la verdad que cantidad de amigos, y también fue un año muy bonito de aprendizaje para mí. Y digamos que después el siguiente, sí que a nivel de juego, de equipo, sí que jugué mucho más, pero fue un año complicado porque casi descendemos ese año. De hecho, nos salvamos en el último partido, en el minuto 92. Mira, un gol de Vicente contra el Racing de Santander, que si no nos íbamos a Segunda B y nos salvamos en ese partido. Y fue un año muy duro el segundo, fue un año muy duro. Y después los otros dos también, el tercero fue bastante bueno y el cuarto ya fue mal, porque ya ahí ya me operé de pubis, tuve una lesión de pubis y no daba salido de ella, y me tuve que operar al final de temporada, en el verano, y después al comenzar la siguiente, la cuarta, ya me tuve que marchar porque estaba Arsenio ese año. Me había comentado que lo iba a tener difícil, estaba empezando a recuperarme de la lesión de pubis, y lo iba a tener difícil porque hubiera fichajes centrales, laterales. Yo jugaba de central o de lateral, donde podía adaptarme a cualquier puesto de la defensa, ¿no? Pero claro, vinieron jugadores nuevos de nivel y claro, dijo, ahora vas a tardar en recuperarte y tal. Entonces, mira, como no vas a jugar, pues mira, si tienes opciones, si viene alguien, pues tal. Dije, no, yo de momento voy a seguir, a ver. Y después pasó más cosas. A ver. Y allí, bueno, coincides con Fran, el que ya es una leyenda del club. Era un joven Fran, entonces quiero decir, ya se le veía que Muy podía jovencito, destacar. muy jovencito y con una calidad espectacular. Muy jovencito, muy tímido, hablaba poquito,
y el hermano José Ramón también tenía calidad, pero no la calidad de él, claro. Un gran jugador, los dos, de hecho jugaban los dos ese año, pero Fran era diferente a todos. Tenía una calidad, la zurda que tenía Fran era espectacular. Y era gracioso porque era muy tímido. De hecho, gracioso sí, porque Arsenio a veces, cuando nos daba la charla, si los jueves o los viernes hacíamos baño y masaje, entonces antes daba una charlita para preparar el partido del siguiente, a lo mejor nos ponía un vídeo, de estos vídeos que, wow, un tostón allí todos en el vestuario, tal, mirando. Y un día, claro, estaba Fran así y tal, y Fran se quedó así un poco traspuesto y tal. Entonces Arsenio fue simpático y dice, niño, ¿qué pasa? Y entonces dice, ¿qué pasa, mister? ¿A quién tienes que marcar? Y se quedó así en blanco. La verdad que no sé, mister, no sé, mister. Entonces después, buah, unas risas allí criminal. Y dice, bueno, pues atentiño, Ener, atentiño. Entonces, después las siguientes charlas que daba, aunque tal, siempre le decía, niño, ¿a quién marcas? Ya se lo aprendía. Yo dije, a fulanito, así me gusta, niño, así me gusta. Son anécdotas que son muy simpáticas pero un jugador espectacular. Bueno, de hecho lo demostró hoy. Y ahora el hijo lo está demostrando. También. Aunque Así que imagínate. Pero sí, era espectacular verlo, cómo jugaba, cómo tocaba, la calidad que tenía. Diferente. ¿Y con Arsenio qué tal? Porque ya, por lo que veo, las anécdotas tuvieron que ser múltiples. Arsenio, fenomenal. Arsenio era, digamos que era un entrenador, bueno, de aquellas, tenía mucha fama porque era un tipo de entrenador que le gustaba mucho trabajar y hacer mucha táctica y que los equipos trabajaran muchísimo. Tenías un problema, como le llamamos nosotros, que si entrabas en sus planes lo tenías bien, ahora como no entraras no jugabas nunca. Entonces claro, allí tenías que remar mucho, entrar en los planes y tal, para intentar, después cambió, claro, lógicamente se modernizó más según fue pasando el tiempo, pero cuando llegó los primeros años había 13, 14 jugadores fijos y tal, y los demás nos costaba mucho entrar. Y anécdotas un montón, en los viajes, Arsenio, a lo mejor íbamos, tal, te venía tal, te entraba a la cocina del restaurante, como llegáramos tarde y no nos sirvieran, allá iba a la cocina, venga, los chavales, tal, no sé qué, sacarle la comida, que tenemos que ir a dormir, que mañana tal, así en este plan. A lo mejor venía con la botella de vino, nos servía él, no nos ponía la botella. Venía él, de niño, vino. A Fran y a José Ramón, que eran unos pipioles y tal. Vino, no, mister, no, así me gusta, tal. Iba a los veteranos, una copita, tal. Tenía detalles así muy simpáticos, pero como entrenador era trabajador, metódico, para esos años era así muy táctico. Y en lo personal, Arsenio, contigo Muy tuvo cercano, alguna... muy cercano. ¿Y tuvo alguna anécdota así que recuerdes de él mucho? No, la verdad que así anécdota personal, porque tampoco, yo también era muy joven, no éramos mucho de ir a hablar con los entrenadores, el entrenador sí que te quería decir algo venía, te lo decía, los veteranos me imagino que sí. Después cuando yo fui veterano pasaba igual, venían los entrenadores, te decían, oye, ¿cómo va? Estas cosas, pero con nosotros con 21 años, 22, a nosotros digamos que, pero siempre un trato exquisito, eso sí que espectacular. Y antes, fuera de cámaras, me comentabas que tan pronto te vas del Deportivo La Coruña, quien te suple es Jukic, ¿no? Juki, efectivamente, eso fue lo que te decía, recién operado de pubis, que Arsenio me dijo que no iba a contar conmigo mucho, que si aparecía algo me marchara, y bueno, tuve la suerte que vino el Compus. Entonces, en ese aspecto, pues me dieron esa oportunidad, vinieron, hablaron conmigo. En principio, bueno, vinieron a tantear un poquito. Caneda, José María Caneda, que era el presidente del Compus, que necesitaba, Fernando Castro Santos le había pedido un central, y entonces, que como veían que estaba yo, que no contaba conmigo Arsenio, pues habían hablado y que, bueno, que se había la posibilidad. Y, bueno, llegamos a un acuerdo. Después de 2 o 3 semanas que tuvimos de contactos y tal, en negociaciones, pues yo me decidí a ir al Compus, estaba en segunda B, era bajar una categoría, pero yo lo que quería era jugar, recuperarme y tirar para adelante. Entonces, pues dije a Caneda que de acuerdo, firmábamos, y en enero pues firmamos.
Y cuando yo me voy para el Compost, pues esa plaza queda libre y vino Yuki a ocupar mi plaza, lo que fue Yuki después en el Depor. Sí, una pena. Y bueno, yo, mi trayectoria pues fue ir al Campus, Sí. una temporada espectacular en Segunda B. Es más, ascendéis. ¿Cómo recuerdas ese ascenso? Bueno, ese ascenso fue pletórico, porque bueno, ellos ya venían de tercera, ascendieran a Segunda B, no sé si el primer año o el segundo están en tercera, y ese año apostaron por gente y hicimos un equipo muy competitivo. Bueno, yo desde que llegué fuimos un equipo muy competitivo. De hecho, creo que quedamos terceros para el playoff. Y ese año que ascendimos fue espectacular. El ascenso con el Badajoz, en Santiago aquello estaba a reventar. Jugábamos en el campo de abajo de Santa Isabel, otro campo que hay, no el de Vero Boquete, Sí, San Lázaro, sí. era otro que hay abajo, que ahora es sintético. Jugamos allí. En Badajoz viniera no sé cuánta gente de Badajoz. El Badajoz creo que no había perdido en el playoff ningún partido. Fuimos faltando 2 partidos, que fuéramos a Alcoy, que ganáramos. Allí si ganábamos teníamos el partido de casa con el Badajoz. Y la semana anterior habíamos ido a Badajoz y nos metió 4 en Badajoz, 4-0, o sea que tenía algo, la verás, ganado. Y nos la jugamos en el último partido en Santa Isabel, coincidió, nos llevaba un punto y coincidió que nos la jugamos en Santa Isabel y le ganamos 3-1 al Badajoz. Aquello a reventar, aquello fue una explosión y de ahí pues para arriba. Pero fue espectacular, aquel ascenso fue espectacular en Santa Isabel, estaba a reventar Santiago. Sí, fue muy bonito, la verdad que, y llevaba, imagínate, el Compostela ascender a segunda división, de aquellas. Y mantendríais la categoría por 4 años y conseguiríais en la temporada 93-94 ese histórico ascenso, porque era la primera vez que la Sociedad Deportiva Compostela ascendía a Primera División. ¿Cómo recuerdas ese ascenso? Bueno, pues mira, ese ascenso fue, digamos, una experiencia inolvidable para todos, porque, bueno, hicimos una temporada espectacular y nos la jugamos con el Rayo. Fuimos a Vallecas, empatamos a 1, allí en Vallecas a reventar, en el estadio actual que están jugando, tenía un equipazo. Empatamos a 1 allí y después nos quedaba el partido de vuelta. Dijimos, bueno, aquí en casa los tenemos que meter para adentro, como se suele decir. Entonces, nada, Santiago a rebosar, el estadio pletórico, la ciudad patas arriba, todo el mundo ahí apoyando, y empatamos a 0. Bueno, fue una pasada, porque claro, quedamos así un poco tal, y de aquellas no había ni gol doble ni tal. Tuvimos que jugárnosla en un tercer partido en Oviedo, un campo neutral, tal, y nos tuvimos que ir a Oviedo. Bueno, esa semana anterior al partido, bueno, nosotros ya entrenando y todo, esa ansiedad de que llegara el partido, esas cosas, todos con la ilusión, tenemos que ascender como sea y tal. Vino, yo qué sé, media Galicia allí a Oviedo, porque Santiago, no sé cuántos autobuses fletaron para allí, para el Carlos Tartier. Estaba a reventar todo de Santiago, más que de Madrid, no sé si vinieran 1.000, 1.500. Estaba todo Santiago allí, fletaron no sé cuántos autobuses, no te sabría decir, tengo los recortes en casa de los autobuses, de la gente que iba en coches particulares y tal, todo a reventar. Y bueno, se dio la casualidad que bueno, ganamos 3-1 en un partidazo que nos salió, con gente, porque fíjate que el Rayo estaba Hugo Sánchez, de hecho lo tuve que marcar yo. Yo empecé el lateral izquierdo, después Santos nos cambió a Bellido y a mí, metió a Bellido en lateral izquierdo y yo me metí a central y tuve que coger a Hugo Sánchez, Urzaiz, estaban de aquellas, bueno, unos jugadorazos. Sí. Y Onésimo, que no pudo jugar porque lo habían expulsado o tenía tarjetas en Vallecas y no pudo jugar en Oviedo, pero tenía un equipazo, y nos salió un partidazo aquel día, ganamos 3-1 y ascendimos. Buah, la vuelta al recibimiento, eso fue espectacular. Buah, toda la plaza del Obradoiro petada allí en el concello con toda la gente. Buah, fue espectacular, fue inolvidable.
¿Y alguna anécdota de la celebración de ese ascenso? Uy, la celebración allí en el balcón, yo no era de los que me ponía allí, pero teníamos 4 o 5 compañeros que aquellos eran criminales. De hecho, uno, Víctor Arias, que está aquí en Orense, y bueno, había Óscar Gómez, que era andaluz, bueno, eso era la de Dios. Pintaban el demonio allí con la gente, cantando y vibrando. Muy bien, espectacular, fue muy bonito, la verdad. Y en ese vestuario hay jugadores míticos, como por ejemplo Fabiano Soares, Ogen, Bellido, el Tato Abadía, entre muchos otros. Joder. ¿Cómo era ese vestuario? Pues mira, la verdad que era un vestuario Tocornal, que venía del Oviedo, del Sporting y todo, del Burgos, estuviera, que después fue capitán con Bellido y con Fabiano. Y pues es el vestuario era de lo más natural. Hicimos un equipo, se consiguió Fernando Castro Santos hacer un equipo de gente que jugó mucho en la élite y juntar currantes. Éramos todos currantes, trabajadores, con mucha ilusión, aunque era gente que venía de vuelta, pero era una currante. Tú veías a Tato Abadía, que parecía mayor, aunque estaba pelado, Sí, sí. pero era joven, claro. Era ya veterano, pero era joven. Y lo veías correr, tú tenías que correr, porque no había manera. Él corría, y dije, ¿pero cómo está corriendo? Corría, corría, corría. Y éramos todos así, todos. Teníamos Fabiano, que era el toque de calidad, el toque de tal. Teníamos a Ogen, que era el goleador. Ogen, por ejemplo, que es un chico que vino del Real Madrid, que estaba en Real Madrid. Yo creo que hubiera triunfado en el Real Madrid ese chico. ¿Qué pasa? Que tenía problemas de que se lesionaba muchísimo. O sea, jugaba a lo mejor un partido tal y forzaba, no sé si era tema musculares y tal. De hecho, tanto en segunda como en primera, como lo conocíamos, digamos que era nuestro niño mimado. Como jugaba, lo reservábamos casi para el fin de semana, lo reservaba el míster, pero bueno, a nosotros también nos interesaba, porque era el que las metía. Claro. Entonces, lo que queríamos era que jugaba. Entonces, a lo mejor no entrenaba todo lo fuerte que entrenábamos nosotros para llegar bien al fin de semana y poder jugar, porque si forzaba por la semana se podía lesionar. Entonces, claro, con nosotros eso era, después nos faltaba el que metía gol, aunque después vino Christiansen y vino gente, pero teníamos a Moure también, que era goleador. Pero, claro, él era importante, tenía muchísima calidad. De hecho, yo creo que si no fuera por las lesiones hubiera triunfado en el Real Madrid ese chico. Tenía una calidad, tenía un guante en el pie, te encaraba, se iba, era muy explosivo. Entonces, claro, para nosotros era Dios. Entonces, el míster que haga lo que quiera, con tal de que el domingo la meta, nosotros a correr. Y la verdad que eran jugadorazos, Fabiano, técnicamente, Abadía, con toda su trayectoria, después Bellido, Villena, vino, del Barça B, bueno, mucha gente, los porteros, Iru, que está de entrenador de porteros en el Atleti, Carlos también, muchos jugadores y muy buenos. Falagán tuvimos. Ah, ¿coincidiste con Falagán? Sí, de portero, muchísima gente de mucho nivel. ¿Qué pasa? Que éramos muy humildes todos currantes, todos tal, no era nadie, sí. Le vengo aquí, no, allí éramos todos currantes. Yo creo que Fernando Castro Santos buscaba ese perfil ya. Y te quería preguntar ahora por él, ¿cómo es él en las distancias cortas? Fernando Castro Santos, para mí, me marcó mucho y me enseñó muchísimo. De hecho, nos tenía a todos siempre ahí, que no se durmiera nadie. Como te durmieras, venía... que si no, tal, está este mar fuerte, el otro no sé qué, tal, aprieta, tal, no sé qué, nos tenía así a todos, Activados. hay que morder, si no te quedas fuera y tal, y muy bien. Y después personalmente era cercano, era un entrenador de casa, como decimos nosotros, de aquí, nos conocía a todos, éramos todos gallegos, la mayoría, y la verdad que eso nos trataba muy bien, pero nos tenía ahí, en tensión a todo el mundo. Y bueno, de ahí vinieron los éxitos, claro. Está claro. Y ahora sí jugarías Primera División. ¿Cómo es ese primer partido? Porque ese debut tuyo es frente al Real Madrid. Si ya hay exigencia por jugar Primera División, sí, debutar frente al Real Madrid todavía más. Fue increíble. Pues mira, ahí se dieron dos circunstancias. Una, que cuando empieza la temporada... o sea, Fernando Castro Santos, o sea, yo renuevo, yo acabo contrato, a mí me renuevan un año más. Y bueno, yo contaba que, bueno, Castro Santos ya me conocía de toda la trayectoria que llevábamos juntos, siempre ascendiendo. Y dije, bueno,
uno más, contaría y tal. Pero ¿qué pasa? Que ficharon centrales, ficharon laterales. Y entonces, claro, empieza la temporada y yo ni juego, ni convocado, ni juego, ni convocado, ni juego. No sé qué partido fue el del Bernabéu, yo no sé si fue el 12, el 15 Sí, o... creo que por ahí, sí. Sí, por ahí, 12, 11, bueno, sin convocado, sin convocado. Entonces yo, con un partido de Copa con el Oviedo, creo que era, de Copa. Entonces yo ya estaba así un poquito, digamos, mosca por no jugar, lógicamente, no por otra cosa. Entonces llamé al míster y dije, míster, mire, quiero hablar con usted porque tal, vale, pues quedamos en el club y tal, ya vamos. Entonces quedé a hablar con él, mire, yo veo que no cuenta conmigo y tal, entonces no es por nada, yo me estoy esforzando, trabajo como siempre, como ya me conoce y tal, pero veo que no cuenta conmigo, entonces quiero ver si me puedo marchar y tal, y buscar otra opción y tal. Y me espeta, tú no te vas. Y dije, joder, pero no estás contando conmigo, yo quiero, oye, mi carrera tiene que seguir y tal. Y dice, no te vas, porque te necesito. Y yo así, y joder, me necesitas y tal. Bueno, pues no, mira, vas a venir con el Oviedo ya en la Copa y tal. Y dice, bueno, yo solo quería hablar con usted porque si hay la circunstancia se da, yo me voy, no pasa nada, esto sigue, esto es lo que hay. Y dice, no, pues te quedas, no te vas. Efectivamente, me llevo convocado con el Oviedo, tal. Y surge, bueno, la mala suerte para un compañero, que se lesiona a Nacho, el lateral izquierdo que teníamos, pedazo de jugador. De hecho, que es una anécdota que Se te negó cuento. a la selección. Efectivamente. Y digo, pues ¿qué haces, Nacho? Si vas con la selección, ya déjate de selección y tal. Era un campechano, pero bueno, personajes así, una anécdota más. Y no quiso ir con la selección. No sé si lo iban a llevar o no, pero estaba medio en la Sí, lista estaba y en tal. la prelista, sí. Exactamente. Y bueno, él no quiso ir. Bien, perfecto. Entonces se lesionó de tendón de Aquiles, creo que fuera, y pasaron la temporada y tal. Y vino el partido de Bernabéu. Entonces, claro, ahí estábamos 2 o 3 para jugar para ese puesto. Entonces yo me recuerdo, como anécdota también, así te cuento así rápido, estábamos Goyo y yo, un día nos coge Castro Santos, y yo creo que estaba entre Goyo y yo, el Goyo venía del Atleti también, y estábamos, nos coge un día, venga, centro, remates de cabeza, no sé qué, por la banda, saca el balón, no sé qué, a los dos. Y yo me quedé pensando, ostras, vamos al Bernabéu, tal, nos falta Nacho, aquí no la jugamos, Goyo y yo. Ostras, entonces Goyo estaba así como un poquito más, ¿sabes? No sé, como más relajado y tal. Y dije yo, esta es la mía. Venía el balón, bom, venía tal, despeje, salida, no sé qué, al suelo, tal. Llego al Bernabéu y juego. Convocado y juego, sorpresa. O sea, fui convocado, sorpresa y jugando al Bernabéu. Y empecé a jugar a partir de ahí todo, porque yo podía jugar lateral derecho, izquierdo, central, de cualquier pierna, jugaba con las dos. Y desde ese partido, como Nacho estaba lesionado, ya cogí el puesto y ya jugué casi toda la temporada. Joder. Increíble, de lo que es la circunstancia. Pues aprovechas esa oportunidad con un compañero que lo vi más relajado, y surgió la oportunidad y de ahí para arriba. Imagínate debutar en el Bernabéu. 85, 90, no sé cuánto estaban aquel día, porque claro, viene el Compos con el Real Madrid, le vamos a meter una chaqueta y estaba el campo a reventar. Sí, sí. Dije, esto hoy va a ser un espectáculo. Empatamos a 1. Sí. Y se dio circunstancias también, no sé si te la cuento o no. Pues la circunstancia que se dio es que estaba Valdano de entrenador. De aquella solo podía jugar 2 extranjeros. Estaban jugando Laudru y no sé quién era el otro ahora mismo. No sé si era... Zamorano. Zamorano, estaba. efectivamente, Laudru Zamorano. Bueno, pues no nos daban ganado, tal, empatábamos a 1, acabando el partido y tal. Y no sé, empezaron a calentar los jugadores, Petroleño, tal, salieron, tal. Y iba a hacer el último cambio, iba a meter al yugoslavo Dubovski, o no sé cómo Puede era, ser, sí. que falleció, ahora no me acuerdo ahora Que estuvo en el Oviedo. Ese, Dubovski, sí. Dubovski, pues lo iba a meter. Entonces el delegado bueno, yo me enteré después. El delegado dijo, ostras, no, que están dos extranjeros, no lo podemos meter. Y era el último cambio que tenía, no había más. Joder. Y tuvieron que acabar con 10. Porque lo metieron, hicieron el cambio y se dieron cuenta, ¡ostras!
que tenemos 3 extranjeros, nos van a dar el partido por perdido, claro, por hacer alineación indebida, y lo sacaron del campo. Joder. Entonces, claro, empezaron el delegado nuestro, ostras, que son 3, tal, tal, y empatamos a 1 con el partido, acabaron con 10, o sea, lo hicieron bien. Nosotros ni protestamos, nos hacen repetir el partido y adiós, empatamos a 1 allí. Y imagínate los jugadores que había: Hierro, Luis Enrique, bueno, Martín Vázquez, Sanchís, Laudru, Zamorano, Butragueño. De hecho, yo uso la foto de Butragueño ahí para el WhatsApp, para que la gente se deleite un poco. Claro. Y de todos esos futbolistas del Real Madrid, ¿cuál fue el que más te sorprendió más? Laudru y Fernando Hierro. Fernando Hierro quedé asustado en una falta que nos sacó en el borde del área. Del pelotazo que metió, no fue a portería, fue rozando el poste derecho, pegó en la valla y parecía que explotó se hizo un ruido y dije, impresionante cómo le pegaba al balón. Pero Laudru es espectacular. Parecía que no miraba por dónde jugaba, ¿sabes? De esto que te hacía así, tal, espectacular. Muy bien, muy bien. Raúl, mi madre. La verdad que de aquellas fue empatar, las 2 veces empatamos en casa y en Madrid, ¿eh? Es más, no nos ganaron en ningún partido. San Lázaro, en San Lázaro os metió Raúl en ese partido. Exactamente. Volvimos a empatar otra vez. Increíble. Y en ese partido, el primero, en tu debut, sí. nos dijo algo Fernando Redondo. Digo porque también para ti pues fue grandioso, porque logras un empate en el Santiago Bernabéu en tu primera vez en Primera División. Dices. No, Fernando Castro Santos. No, Fernando Gago. No, Fernando Gago, Fernando Redondo. Redondo, sí. Que estaba en el Madrid, que debutaba jugador. También. Debutaba al igual que tú ese día. Espectacular, Redondo. No bueno, ya en el Tenerife sí. Se salía. Sí. Espectacular. Jugaba. En San Lázaro era Redondo y nadie más. Jugaba él solo. Era espectacular. Yo no sé cómo aguantamos los 2 partidos con esos pedazos de jugadores. De hecho, en el Bernabéu nos metieron rapidísimo a los 5 o 6, no sé qué, rapidísimo nos metieran. Y la aguantamos todo el partido ahí defendiendo bien. Después metió a Ogen, metió a Bullo. y sacar esos partidos para Redondo espectaculares, ¿verdad? Pues ese era el debut. No, nos pues dijo, mira, no caí yo en esa cuenta. No sabía que debutaba como yo. Sí, debutaba ese mismo día. Buah, pues... Que le fastidiasteis el debut. Claro, un jugadorazo espectacular. Sí. A mí, bueno, después ya la trayectoria que tuvo ya fue espectacular, pero cómo jugaba, ¿eh? Y ahora te quiero... Sí. Perdona. Y ahora te quiero preguntar pues por otro equipo, que es el Deportivo de La Coruña, que en esa temporada pues tenía jugadores como Jukic, que fue el que te suplió, vaya. Después estaba, ¿qué más? Donato, Julio Salinas y un tal Bebeto. ¿Cómo se vivían esos derbis? Porque los derbis gallegos en primera división... Coincidió que fuimos a jugar allí con el Compos. Y bueno, de hecho, yo creo que el partido anterior no lo había jugado. Y Castro Santos en ese partido me metió otra vez. Allí contra el Depor. Jugamos allí. La verdad que aguantamos muy bien hasta que nos metió Julio Salinas, el 1-0. Y hicimos un buen partido. De hecho, tuviera Christiansen, me parece que una antes de que nos metiera Julio Salinas, tuvo allí una ocasión clarísima para el 0-1. Y desde el 1 nos ganaron 1-0. Y bueno, estuvimos defendiendo muy bien, el trabajo muy bien. Para mí fue algo en lo personal muy bonito ir a Riazor con el Compos y jugar contra tu ese equipo, contra Fran, José Ramón, que estaban muy bien, una sensación muy agradable. La gente, oye, dicen tu nombre por tal, bien, no sé qué, bueno, esto, por haber sido el jugador y muy bien, la verdad que genial, fue una experiencia muy chula también. Y yo siendo del Depor no podría pecar y te tengo que preguntar pues por un rival tuyo en ese partido, como fue Bebeto. ¿Qué me puedes decir de él, de Bebeto, como rival? Pues, ¿cómo diría yo? Como ¿sabes? De estas gacelas que saltan y no había quien lo pillara. Era habilidoso, como era delgadito y tal, era muy rápido, habilidoso. Buah, era espectacular, porque, claro, te movías tal, así como Julio Salinas es grande, lo podías marcar porque tiene cuerpo y tal, aunque no había que se la quitara también aguantaba y no... Pero Bebeto era como una aguililla, pa' aquí, pa' allí, no sé qué, te aparecía aquí, allí, cógelo tú, cógelo yo, no sabías dónde estaba, te venía a recibir.
pero bueno, lo fuimos llevando. Bueno, te podría Pero seguir... y Mauro Silva, sí, claro. Pero jugó Mauro Silva ese partido. No sé si jugó, pero bueno, fue sí, un bueno, jugador estaba... importante también para el Depor. Yo ya no me acuerdo ni quién jugó ese partido, me acuerdo de Bebeto, de Jul Salinas, claro, porque fue el que metió el gol, pero bueno, fue un partido chulo para mí, en lo personal. Hombre, claro. Y te podría seguir preguntando individualmente por cada jugador de ese equipo, del Zaragoza, del Valencia, etcétera, sí. Pero quiero hacer una pregunta un poco más a lo que es tu posición, como era ser defensa central o incluso lateral. Y es que en esa primera división tuviste que marcar a delanteros como los que hemos nombrado ahora, o incluso a Mijatovic, sí. a Kiko Narváez, a Schneider, entre muchos otros. Para ti, ¿cuál ha sido el más difícil de marcar? Bueno, a mí el que fue muy complicado, aunque parecía que no, porque decías, bueno, tal, Zamorano era criminal. Zamorano era espectacular. Mira que decías tú, bueno, no, es un delantero típico, como Hugo Sánchez, tal, y no lo dabas tampoco ubicado. Te estaba por aquí, te aparecía por detrás, te venía por el otro lado, te desmarcaba. Fue Zucker, claro, estaba en Sevilla. Pedazo de jugador también, impresionante. Y bueno, podría decir, yo qué sé, ya no me acuerdo ni los futbolistas que había de aquellas, pero ¿sabes lo que pasa? Que como nosotros somos un equipo pequeño, nos centrábamos mucho en lo nuestro. Claro, normal, a ver. Entonces, claro, el mister nos decía, cuidado tal, que tal cual, pero yo voy a estar bien yo. Y no me voy a fijar en lo que hace él o lo que hace... Y a veces, pues, si me pongo a mirar, sí, pero recuerdo así, pues, como estos. Grandes jugadores, de otro nivel. Y en esa temporada en primera, bueno, ya lo citaste antes en alguna que otra pregunta, compartes vestuario con Bent Christensen, que no sé si había fichado ya por el Barça o ya estuvo en el Barça, no sé. ¿Qué me podrías decir de Bent Christensen? Bueno, pues era un jugador también para nosotros una pasada, porque era de estos habilidosos, rápidos, en velocidad. Nosotros era lo que necesitábamos, equipo pequeño, replegados, tal... gente rápida hacia arriba, como Ongen, como esta gente, tipo de gente. Y la verdad que fue un gran jugador, ¿eh? Sí, sí. Es que ahora mismo ya te decía en la pregunta que no sabías si había jugado o si fue después de su etapa en el Compostela cuando fichó por el Barça, porque él estuvo en el Barça, el danés. Pero yo creo que ese era otro, no era el nuestro. No era... Yo sí, creo, yo pienso yo que creo sí. que no sé. La verdad que no me doy cuenta. Había Thomas y Bent. Bueno, seguro que está más informado que yo, pero creo que... Bueno, igual me estoy equivocando ahora. Ese, no sé si era... El nuestro era así bajito, sí, cuadradote sí. y tal... Y, ostras, pues no me di cuenta, tengo que mirarlo. Puede ser, Tengo que mirarlo, puede ser. O igual me estoy equivocando yo y me estoy equivocando con Thomas. Bueno, holandeses, ingleses y tal, Christiansen, todos así en Sen, y son rubios y son muy parecidos. Pero la verdad que no me acuerdo si fue... Yo creo que al Barça no fue eso. No sé, igual estoy yo equivocado, oye. No que igual es un cacao que tuve yo ahora y... No, te suena de claro. porque estuvo allí. Igual en lugar de Bent era Thomas, pero tengo la duda de que Christensen era hay que mirarlo en la Wikipedia. Y para finalizar con tu etapa en la Sociedad Deportiva Compostela, ¿cuál fue, si te tuvieses que quedar con una anécdota, un momento, lo que sea, de tu etapa allí, cuál sería? Pues el ascenso a primera. Que bueno, que el ascenso de segunda B a segunda también fue espectacular, porque digamos que es del equipo pequeño que llega a una categoría profesional, más profesional, aunque era profesional en segunda B, pero ya llegas a una categoría importante, ¿no? Y ese para Santiago fue un boom. Pero lo de primera ya es otra galaxia, ya es otro nivel, ya aparte íbamos hacia arriba, quedando siempre arriba, y el año del playoff ese año fue espectacular, y ascender a primera fue espectacular. Yo creo que como todas las ciudades ahora, cuando ascienden, ahora es otro nivel, porque ahora va mucha gente joven al fútbol también, de aquellas iba gente, pero no tan joven como ahora. Ahora la gente joven lo vive muchísimo y lo van a pasar bien.
Claro. No van a antiguamente, bueno, los radicales, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, en Santiago no había de eso. No. Pero bueno, pero quiero decir que los equipos grandes Sí. sí había de esas historias. Y ahora va mucha gente joven al fútbol y se divierte muchísimo. Y después de la Sociedad Deportiva Compostela, vuelves a Club Deportivo Ourense Sí. y al igual que en Santiago, pues tan pronto llegas, tan pronto consigues otro ascenso. ¿Cómo vives ese ascenso? Pues ese ascenso fue, digamos que como un poquito la guinda de mi carrera, digamos. Yo resulta que acabo contrato en el Compost, no renuevo, entonces me vengo para mi casa, por Orense, con la familia y tal, estamos aquí esperando a que me salgan, bueno, opciones de ir a cualquier equipo. Entonces, bueno, pues en principio no salió nada y me vienen a buscar, creo que Lorense, o sea, habían descendido a segunda B Sí, y estaban en segunda estaban B. con muchos problemas económicos, tal, no había ni presidente, entonces estaba, creo que Teixidó y Vilachá, que estaban de entrenadores. Entonces vinieron un día a mi casa, yo vivía aquí, bueno, en Barbadas, en la zona de Barbadas, y vinieron un día a mi casa, allí para, Modesto, tal, porque se enteraron, da la casualidad que yo estaba entrenando con un gran amigo mío que se llama Fofi, yo le llamamos Fofi de Bueno, toda la sí. vida, que fue entrenador tuyo. Claro. Entonces, él estaba jugando en el Manchica y entonces como éramos mi amigo, digo, venga, voy a jugar las pachangas con vosotros allá, me trae un campo de tierra y tal, digo, por hacer algo y tal, hasta que, sin lastimarme y tal, por si acaso. Y entonces iba a jugar las pachangas y se enteraron, Alfonso Vilacha y Teixeira, que estaba entrenando allí, no sé por medio de qué. Entonces vinieron a mi casa, oye, mira, que me enteré que estabais tanta, podemos hablar contigo. Sí, hombre, venga a subir y tal. Y hablamos y dije, mira, es que, bueno, no estamos en presidente, pero si entra presidente queremos que vengas a jugar con nosotros, tal y cual. Y dije, bueno, pues cuando haya la oportunidad, si yo no todavía no me salió nada y estoy aquí, entreno con vosotros, voy con vosotros y tal. Y dije, no, pero ven a entrenar con nosotros ya y tal, así te vas haciendo. Y bueno, como tenía a todos los excompañeros, a Claro. Bérica, a Muguerza, casi con los que me fui, me volví a reencontrar. Y dije, pues venga, voy a entrenar con vosotros, porque me hace falta entrenar seriamente para poder seguir en activo Bien. y por si sale algo, lo que Claro. sea, o si me quedo aquí. Y resulta que después salió presidente Manolo Royce, el padre de Sí. Raúl. Salió presidente, entonces, claro, entonces si yo y el otro dije, lo primero ficha ya a Modesto y tal. Arreglé con ellos, dije, si me sale algo de más nivel, me dejáis marchar y sin problema. Y arreglamos. Y allí me quedé, ascendimos a segunda en Granada. Fue espectacular también. También una anécdota muy buena, que hoy no sé si se daría. Fuimos en autobús toda la noche hasta Granada sin dormir, que hoy no se podría dar. Claro. Pues fuimos en autobús, toda la noche viajando en autobús, llegamos allí, dormimos, comimos, fuimos a entrenar a la tarde y al día siguiente y le ganamos a Granada. Cuidado, ¿eh? Increíble, ¿eh? Y con Club Deportivo Ourense os mantendríais 3 temporadas más en segunda división. Después, en la última temporada en la que estás en el club desciende. ¿Cómo recuerdas eso? Bueno, pues fue una temporada en lo personal muy mal, porque bueno, fue un año que viniera el grupo Bahía al club, entonces vinieron a dirigir otro tipo de gente. De hecho estaba de presidente Atanes y digamos que era el que llevaba el tema. Entonces vinieron muchos jugadores nuevos, con los de aquí contaron con algunos, conmigo, con Nando, que éramos los capitanes de antes, nos dejaron así un poquito de lado. Vino Emilio Cruz, y Emilio Cruz, como vino la gente que llevaban ellos, pues oye, iba a contar con ellos. Y nos dijo, mira, yo lo siento, pero con vosotros no voy a contar, os voy a respetar, entrenar, todo eso. O sea, se portó dentro de lo que cabe bien, no en lo deportivo, ya nos lo dijo que no iban a contar con nosotros. Y fue un año fatal, para mí en lo personal fue horroroso. ¿Qué pasa? Yo tenía contrato, estaba en mi casa y dije, yo ya me voy a retirar de este nivel seguramente, porque ya tenía, no sé si 34 o no sé cuántos ya. Y bueno, yo voy a disfrutar lo que me quede aquí con esta gente y tal. ¿Qué pasa? Que al final fueron las cosas tan mal que a los 4 meses de temporada echaron a Emilio Cruz.
Entonces quedó la plantilla, quedó la gente. ¿Qué pasa? Que entró de presidente José Luis Sousa, de aquí de Orense, entró de presidente y vino Rodríguez Vaz, de entrenador, y empezó a contar con nosotros. Entonces acabé jugando la temporada, pero descendidos ya de antemano con toda esta gente, y después, bueno, eso fue, digamos, la primera piedra de que llegara a la larga a haber desaparecido el Club Deportivo Orense, porque quedó endeudado con mucho, hombre, yo no sé los intríngulis, Sí, pero quedó endeudado y ya no levantó cabeza más, ya bajó a tercera, ya fue imposible de sacar salvar eso para adelante. Entonces fue, digamos, la pena de que desapareciera el Club Deportivo Orense, ¿no? Ahora, pues oye, salió a Unión Deportivo Orense, está el Orense Club de Fútbol, que hombre, le deseamos todo lo mejor a los dos, que suban para arriba. Ojalá algún día cualquiera de los dos llegue a la élite. Si puede ser los dos, mucho mejor. Hombre. Pero bueno, que lo vamos a tener complicado para llegar, pero ojalá llegue, sería bonito. Porque ya lo vivimos en la Copa y la verdad que fue muy chulo. Y ahora te quería preguntar, para finalizar lo que es trayectoria deportiva en general, bueno, pues se te hizo un homenaje en un partido de tercera federación, como fue la Unión Deportiva Arbadás, Sociedad Deportiva Compostela, de este fin de semana, puede que el anterior. El anterior. Sí. ¿Cómo fue ese homenaje? Bueno, pues mira, la verdad que fue un poco sorpresivo, ¿no? Porque cuando fue Barbadas allí a Santiago, pues yo le había hablado al presidente, a Pablo Campelo, que me gustaría ir a verlos allí, a ellos y a mí, ese equipo y tal y cual. Entonces dije, no te preocupes, ven que ya hablo yo con el presidente y venís y tal. Y mira que voy con la familia, con los amigos y tal. Y dice, no hay problema y tal. Entonces fuimos a verlos allá. ¿Qué pasa? Que el presidente y el Relaciones Públicas de allí del Compos, ese día en concreto no pudieron hacer nada, o sea, no les dio tiempo, tal. Pues dijo, si hubiera sabido que iba a venir Modesto y tal, pues le hubiéramos hecho algo y tal. Y dije, no hay problema, darle las gracias igual, porque ya habernos invitado ya es de agradecer, de venir a ver el partido, y que no se preocupen. ¿Qué fue? La sorpresa ahora cuando vinieron de vuelta, que le dijeron a Pablo, le vamos a hacer una sorpresa a Modesto y tal, ya que vamos y no sé qué. Y pues llegaron y me hicieron este gran detalle de esta camiseta. Enséñala, que creo que no se ve en cámara. Me regalaron esta camiseta de cuando jugaba, es la actual de ellos, la del Compos. Y fue un detalle muy bonito por parte de ellos, que se lo agradecí mucho, y por parte de Pablo, ¿no? Por dejarles hacer el detalle. Y mira, pues siempre se agradecen estos detalles, claro que sí. Aunque sea sorpresivo y tal, pues muy agradecido por todos. Y ahora sí, porque la cámara pues hoy no nos está haciendo un gran favor, está complicándonos un poco la entrevista. Vamos a ganar ahí al tiempo. Pues ya paso a las preguntas clásicas, también perfecto. Ya prácticamente íbamos a pasar en nada. Y bueno, ya me comentaste que viste alguna entrevista que otra, supongo que ya más o menos las tienes estudiadas. No las pensé, pero bueno, a ver qué sale. Un estadio. El Bernabéu. Una camiseta con la que hayas jugado tú, que hayas cambiado. Pues las camisetas, las que tengo, pues son las de los ascensos, la del Badajoz, la del Orense en Granada y la del ascenso de primera. Y la del ascenso a primera. ¿Qué es esa, no? Efectivamente. O no, ese fue en primera ya. Esa es la de jugar en primera, la del ascenso a primera es una roja. Sí, está ahí. El número 4, esta es la del ascenso a primera, allí en Oviedo, con el número 4. Joder. Y son las que tengo de recuerdo, que siempre me quedaba. Es que antes no nos cambiaban por las camisetas como ahora, no había. Si cambiabas una camiseta tenías casi que comprarla, pues había una equipación, una azul y una roja, una blanca, entonces no se podía cambiar como hoy. Hoy tiene un montón, gracias a Dios. Y si te tuvieses que quedar con un momento en tu trayectoria deportiva, ¿cuál sería? Pues el momento más bonito yo creo que fue el regreso de nuevo al Club Deportivo Orense y poder llevarlo a la élite de segunda división. Aparte fueron sobre todo el primer año muy bonito, porque estuvimos, no sé si unos 3 o 4 partidos, no sé si más, de líderes. Sí. De hecho tengo una foto
contra el Sevilla, un partido en Canal Plus a las 12 que echaban de aquellas, sí. con el capitán del Sevilla, yo de capitán, muy chula. Y es un gran recuerdo ese día también, de estar ahí con el equipo de tu ciudad, volver a reunirte con los compañeros con los que yo me fui al Depor, quedaron aquí y después en el reencuentro los volví a tener a mi lado y eso fue una maravilla. Que eran compañeros que llevábamos desde juveniles juntos. Claro. Cada uno después tuvo su trayectoria, muchos se quedaron aquí. Berica, por ejemplo, fue a Ferrol, fue Sí. a varios equipos y cumplieron su trayectoria, pero volvernos a ver aquí para mí fue, digamos, una etapa muy, muy chula para cerrar mi etapa. Pues nada, agradecerte que hayas pasado este rato con nosotros y espero que os haya gustado esta entrevista. Muchas gracias a ti, Martín, por invitarme y encantado, ya lo sabes.